Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 11 de abril, aquí en Política con Carreño. Tenemos una agenda muy interesante hoy día, amigos, variada. Espero poder tocar todos los temas, porque cada tema daría para un programa. Por ejemplo, el tren de Aragua, porque el canciller Iván Gil insistió en lo que había dicho hace un día o dos, ¿no? Y agregó otras declaraciones. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con esta reunión de Monsalve allá en Caracas? Hace rato ya, pues, en enero. ¿Qué pasó con esto al final? Porque ustedes saben, este señor Gil dice que el tren de Aragua no existe. Pero Monsalve fue a hablar sobre seguridad y hasta firmó un protocolo. Ese es uno de los temas. Entonces, ¿a qué fue? No sé. Tenemos luego el caso Cataldo, Ministerio de Educación, esta famosa plataforma Anótate en la lista. Hice una mención ayer, pero tenemos un panorama más completo con las declaraciones de Cataldo, de Vallejo, a propósito de la solicitud de la oposición, solicitud de renuncia de este ministro, que es un desastre. Entonces Vallejo salió con sus típicas declaraciones que vamos a comentar, por supuesto. Y me parece que eso, déjenme ver si hay algo más en la agenda. No, yo creo que con eso estamos. Sí, tenía otros temas por acá, pero los voy a dejar para una próxima oportunidad. Está el asunto de la DC, esto de los cupos también. A lo mejor toco de pasadita ese tema, y la polémica o la discusión larga que tuvieron eh, con el oficialismo, la DC y el oficialismo, para el asunto de las candidaturas, ¿no? A los municipios. Finalmente consiguieron llegar a un acuerdo, pero le demoró mucho, un día de conversaciones, en fin. Pero vayamos con Anótate en la lista. Como ustedes saben, Anótate en la lista es una plataforma, ¿no? Que responde a un contrato firmado por el Ministerio de Educación con la empresa Tesser Education Chile S.p.A. Un contrato directo, no hubo licitación. Bueno, esta es una de las cuestiones que se cuestiona la UDI, la oposición, ¿no? En general, que bueno, elevó un oficio a Contraloría pidiendo que se investigue este asunto del contrato directo, entre otras irregularidades a juicio de la oposición, y que parecen evidentes. Por ejemplo, la plataforma es un desastre, se cae a cada rato. Pero en fin, se le ha pedido entonces a la Contraloría, por un lado, a través de un oficio, que investigue sobre este contrato y que a su vez investigue acerca de otras irregularidades. Por ejemplo, este principio de igualdad ante la ley, puesto que la plataforma ofrece opciones para que los colegios puedan acceder a otras aplicaciones
que no están dentro de lo normal, pero pagando dinero. Es decir, no todos los alumnos serían iguales ante la ley, porque habría alumnos, colegios que pagando un dinero, ¿verdad?, de 2,5 UF más el IVA, tendrían acceso a estas otras aplicaciones. Entonces, alumnos que pueden acceder a estas otras aplicaciones porque tienen más dinero y alumnos que no pueden acceder porque no tienen la plata para ello. Entonces son irregularidades que de verdad requieren de una respuesta, de una investigación. Entonces, hay un tema que es bastante engorroso con esta plataforma, ¿no? Y bueno, los diputados, como dije, están solicitando todas estas investigaciones a través de este oficio. Y el contrato que se hizo de manera directa con la empresa Tether Education Chile S.p.A. no costó barato, costó 142.800.000 pesos. Entonces, se necesita saber si había un preconocimiento por parte del ministerio de esta empresa, es decir, se conocían de antes. Por ejemplo, ¿por qué no se llamó a una licitación? ¿Por qué directo con esta empresa? Entonces, esas cuestiones tienen que tener algún tipo de respuesta. Porque claro, a lo mejor había conocimiento previo. Y ya ahí la cosa se complica porque caemos en todo lo que significa este asunto, ¿no? De contrato, un poco lo que pasa con convenio, pasó con convenio, trato directo, y nadie sabe por qué. Entonces, claro, está bien la solicitud de los parlamentarios de oposición en solicitar a Contraloría la aclaración, la investigación de todas estas problemáticas que al final terminan siendo dudas bastante razonables de qué pasa con el Ministerio, ¿no?, de Educación. Y bueno, son posibles irregularidades que algunas ya fueron reconocidas por el propio gobierno. El pago, por ejemplo, de esta plata para que los colegios, las instituciones educacionales puedan ingresar a otras aplicaciones. Eso ya está, ya efectivamente es. Entonces, claro, hay irregularidades como esta y el funcionamiento de la plataforma, ¿no es cierto? Anótate eso en la lista del SAE, es decir, del sistema de admisión escolar. Eso es el SAE, S-A-E, porque para eso es esta plataforma, para que se pueda inscribir y el alumno pueda ser admitido, ¿verdad?, en esta especie de, no sé, tipo tómbola, como hablábamos, ¿no? Bueno, y solicitaron, como digo, varias cuestiones que a mí me parecen legítimas, todas ellas, y algunas muy evidentes porque se prestan a dudas, aunque no haya dudas, como yo suelo decir. La esposa del rey no solamente tiene que ser una dama, tiene que también parecer una dama, para que la sociedad no cuestione. Si hay muchas empresas que prestan este tipo de servicio, ¿por qué no se llama una licitación, por ejemplo? ¿Por qué este es contrato directo con Tether Education Chile S.p.A.? No sé. Entonces se pide la renuncia de Nicolás Cataldo.
Se pide la renuncia por varias irregularidades a juicio de la oposición, ¿no? Falta de matrículas, deficiencias estructurales en muchísimos colegios, o sea, desde baños que no se pueden usar hasta ratas por todas partes. Problemas en la instalación de los servicios locales de educación pública, los famosos SLEP, inventados bajo el gobierno de Michelle Bachelet, en este proceso de desmunicipalización. Y ya llevamos un montón de años y no pasa nada, porque muchos de estos SLEP, como el de Atacama y otros, no han dado resultado, y ustedes lo saben. Entonces, bueno, los problemas con la plataforma Anótate en la lista son 3 o 4 de los puntos por los cuales se le pide la renuncia a Cataldo, a Nicolás Cataldo. Pero yo le agregaría otros, a todos estos. Por ejemplo, los 3 meses de paralización en Atacama, lo que fue un costo impresionante para los alumnos, sobre todo para aquellos que tenían que rendir la prueba PAES. Antofagasta hoy día lleva, no sé, 2 semanas o más de paro. Escándalo en la escuela de Arica, con este atentado contra la dignidad de niños de 10 y 11 años a los que se les hicieron preguntas pornográficas, prácticamente de sexo explícito. Yo mostré acá uno de los formularios en un programa, ¿recuerdan? Entonces yo le pediría la renuncia por muchas faltas, por muchas irregularidades, porque este ministro es incompetente. Nicolás Cataldo es incompetente, es un ideólogo. Él no está interesado en la educación, está interesado en la cuestión ideológica. Ese es el trasfondo de todo esto. Pero en fin, entonces apareció, ¿no es cierto?, la señora Vallejo, defendiendo, obviamente. El gobierno rechaza el llamado de la oposición a la renuncia, ¿no?, de Cataldo. No. Entonces Vallejo dice, por un lado, ¿no?, que se detectó, dice, una especie de servicio premium, ¿no?, en Anótate en la lista, lo que yo comentaba antes, ¿no?, que ha sido denunciado. O sea, se alertó al Mineduc. Claro, se detectó. Y ya está siendo investigado por el Mineduc. Entonces, a mi juicio, esa defensa de Vallejo, que por un lado sí admite esta irregularidad de que se está pidiendo plata, ¿verdad? Esto lo dijo en Radio Cooperativa. Se está pidiendo plata y claro, es una irregularidad que está investigando el Mineduc. Pero ¿cómo el Mineduc no sabe las cosas que pasan? Los contratos que firma. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que se está investigando, que se alertó al Mineduc? O sea, al Mineduc hay que alertarlo. Las cosas pasan bajo sus narices, pero hay que darle una campanada, hay que tocarle un timbre. Aló, Mineduc, están cobrando plata para anótate en la lista. Ah, ya, gracias, voy a investigar. No, así funciona. No. Entonces, dice Vallejo que nuevamente se utiliza la capacidad de pago. Está indignada. Para acceder a cupos, ¿verdad?, dejando atrás a otros. Es como para saltarse la fila. Y eso es algo que no
es algo abusivo que no podemos permitir, dice Vallejo. Es decir, ella está justificando al Mineduc en cuanto a que se le alertó porque los pobres no sabían de esta injusticia. Esto es lo que dicen los diputados, ¿no? Porque hay una desigualdad ante la ley, porque algunos pueden acceder pagando y otros no. Me parece legítima la posición de estos diputados de oposición. Pero ahora viene el descargo de Camila Vallejo. ¿Qué dice? Defendiendo a Cataldo, ahora sí. Vayamos a los temas de fondo, dice Vallejo, a elevar el debate, porque al final de cuentas, los niños merecen que el debate sea con altura de mira y no solamente con ataques personales. Camila Vallejo, nadie está atacando a Nicolás Cataldo. Es cierto que los de la UDI dijeron que le caía bien, pero que eso no bastaba. Que su gestión había sido mala, es mala, y eso no es que le caiga bien o le caiga mal. A mí me cae pésimo, como usted. Me cae pésimo. Pero si yo veo que la acción es buena, yo la voy a reconocer. Tengo el suficiente criterio como para mirar con objetividad la cuestión política, cómo lo hace uno y cómo lo hace el otro. Pero si yo veo que Nicolás Cataldo es un ministro incompetente, que tiene la educación patas arriba, con una serie de irregularidades, de problemas que no se solucionan, estamos en abril y todavía hay alumnos sin matrícula, el señor tiene que irse. Y no porque alguien lo persiga, Camila Vallejo. Tiene que irse porque no sirve para ser ministro de Educación, porque es incompetente. No sé cómo hay que decírselo. Entonces, claro, tenemos que ir al fondo del problema, dice usted, elevar el debate, porque los niños merecen un debate. Siempre los niños, ¿no? Con altura de mira y no solamente con ataques personales. La víctima, amigos, la victimización. El Partido Comunista es un rey, es un maestro a la hora de victimizarse. Entonces, como si alguien estuviera persiguiendo a Nicolás Cataldo, como si tener una opinión respecto de la labor que cumple un funcionario público de alto rango como es un ministro de Estado, una labor menos que mediocre. Entonces, decir eso es perseguirlo. Pedir su renuncia es perseguirlo. Entonces, claro, ella habla de un debate con altura de mira, pero fíjense la altura de mira de Camila Vallejo. Se victimiza y utiliza a los niños. Los niños merecen un debate con altura de mira. Eso es lo que estamos haciendo. Justamente, un debate con altura de mira por la educación. Por toda la educación, que es un desastre. Desde la educación de párvulo a la universitaria. Es un desastre completo. Entonces, decir las cosas por su nombre, sin eufemismos, y plantear con objetividad, con responsabilidad, lo que la realidad es, lo que la realidad muestra, no es perseguir a nadie, que yo sepa, porque no hay contraargumentación contra esto. ¿Cómo Cataldo puede contraargumentar? O lo que se dice es mentira, señora Vallejo. ¿Es mentira que hay alumnos sin matrícula? ¿Es mentira el escándalo pornográfico a niños de 10 y 11 años? ¿Es mentira la paralización de meses y meses
Es mentira que el traspaso de los municipios a la CECELEP ha sido un fracaso. Es mentira todo eso. Es mentira las irregularidades de la plataforma. Anótate en la lista, por favor. Bueno, se está comentando todo esto. No hay persecución. No se victimice, Camila Vallejo. Entonces ella continúa, ¿no? Nosotros esperamos del Parlamento que sean parte en avanzar en un tema que es de preocupación, que es la educación de nuestro país. ¿Ya? Las transgresiones se pueden investigar y eventualmente sancionar. Observen el discurso, por favor, de Camila Vallejo. Esperamos del Parlamento que sean parte en avanzar en un tema, o sea, que sean parte de la solución, ¿no? Que sean parte en un tema que es importante, claro, un tema de solución, que haya mejor colaboración, sea parte importante en este avanzar en la solución de un problema tan importante como es la educación, dice ella, que colaboren. Entonces yo me gustaría recordarle a Camila Vallejo que cuando ella, Boris, Jackson, Monsalve y otros eran diputados, nunca que yo recuerde colaboraron con ningún proyecto que iba además en beneficio de la ciudadanía, como los proyectos de seguridad, por ejemplo. Entonces uno esperaba que el Parlamento del cual ella formaba parte actuase con altura de mira, ¿verdad, Camila Vallejo? Que tuviese un espíritu colaborativo, ¿verdad, Camila Vallejo? Que fuese parte de la solución, de las soluciones, y no que fuese parte del problema, Camila Vallejo, como usted lo fue, como lo fue Boric, Monsalve y tantos otros, Jackson. Entonces ahora ella pide que este Parlamento, al cual ella critica, sea parte de la solución en este tema específico de la educación, que colabore en la solución en un tema tan importante como este. ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta el discurso doble de esta ministra, de esta señora Vallejo? Entonces, eventualmente, bueno, se investiga y eventualmente se sanciona. Claro, cómo cambia la perspectiva y cómo ahora solicitan al Parlamento, solicitan a estos diputados que están pidiendo la renuncia, que han solicitado a su vez en vía oficio a la Contraloría para que investigue todas estas irregularidades. La señora Vallejo dice que hay que actuar con altura de mira. Amigos, este cuento, en fin. Veamos, dejemos a Camila Vallejo ahí, dejemos a Nicolás Cataldo ahí, y dejemos este despelote, amigo, que no puedo decir otra cosa que hay en el Ministerio de Educación cada vez un desastre mayúsculo. Vayamos a Monsalve y el tren de Aragua. Este es un tema de verdad que es insólito. Yo ayer me refería a este señor Iván Gil. Hoy día escribí una columna para las redes sociales donde comienzo viendo el término Gil desde el punto de vista semántico, qué dice la RAE, qué significa.
Claro, la palabra Gil significa inocente, cándido, ingenuo, simple, para la RAE. En Chile sabemos lo que significa, ¿no? Lo digo yo ahí en mi columna abiertamente. Hay declaraciones de un canciller que a mi modo de ver, por un lado, se convierte él en un personaje hazme-reír de la comunidad internacional, porque son declaraciones imbéciles, declaraciones idiotas. Pero por otro lado, hay como una especie de burlarse de Chile, una mofa de nosotros. Porque niega el tren de Aragua, niega la existencia del tren de Aragua. Pero el tren de Aragua está en varias partes de Chile. No es algo inventado como él dice, porque él insiste, como digo, ayer insistió con nuevas declaraciones de que el tren de Aragua es un invento, ¿no? Que no existe. Y se dio el lujo de fijar ciertas normativas morales, éticas, de comportamiento policial, investigativo para Chile, que yo voy a leer sus declaraciones textuales. Y ofreciendo en nombre de Nicolás Maduro su sistema exitoso para colocarlo en funcionamiento en Chile. Yo creo que el señor Gil o es un desfachatado sin límites, un cara dura, por no decir otra cosa, para que ustedes no me juzguen mal, amigos, pero ustedes pueden decirle lo que quieran. O es un idiota. Claro. Él dice, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado su voluntad de apoyarles. Esto en base a la experiencia en garantizar la paz interna, seguridad y tranquilidad de la sociedad venezolana, colocando a disposición todos los avances de nuestro modelo exitoso, cuando así lo requiera el gobierno chileno. Si ustedes creen, amigos, que esto es un chiste, no es un chiste, son las declaraciones del canciller venezolano Iván Gil, que con su desfachatez, que no tiene límites, como dije, o su imbecilidad, que tampoco tiene límites, se da el lujo de colocar su modelo exitoso a disposición del gobierno de Chile. O sea, este señor cree que los chilenos somos idiotas. Modelo exitoso. Un país que no respeta los derechos humanos. Un país que no deja que la oposición tenga un candidato porque lo censuró y lo eliminó. Un país cuyo pueblo sufre hambre, persecución política e ideológica y ningún respeto a sus derechos humanos. Un país que tiene 7 millones de compatriotas, de venezolanos, fuera de Venezuela. Y este es el modelo exitoso del que habla este señor Gil y que quiere colocar a disposición del gobierno de Chile. Y este es el gobierno amado, adorado por los comunistas chilenos.
¿Alguien ha dicho, un comunista ha hablado de este insulto del canciller del gobierno venezolano a Chile? ¿De esta mofa, de esta burla? Que yo sepa, no se escucha, padre mío. Calladitos los comunistas. Pero dijo más el señor Gil ayer. Los invitamos a desechar el relato impuesto por los grandes medios y asumir el combate al crimen de manera profesional. O sea, el Tren de Aragua es una etiqueta, como dije ayer, inventada por los medios internacionales con el propósito de denigrar al gobierno, al pueblo venezolano y al gobierno. Declaraciones de ayer de este señor. ¿En qué cabeza cabe que alguien va a querer burlarse, denigrar al pueblo venezolano? Un pueblo que es digno, amigos, pero que sufre las humillaciones, como yo dije, de este gobierno. Nadie se está burlando, Gil, del pueblo venezolano, ni degradándolo, ni mucho menos, ni denigrándolo. Las críticas y los cuestionamientos es hacia ustedes, gobierno de Venezuela. Nicolás Maduro y toda la pandilla, como yo digo en mi columna. Claro. Eso es bien diferente. Pero sí, es la víctima, ¿no? ¿Recuerdan lo de Camila Vallejo? Se victimizan. Claro. Este también se victimiza. Porque con el Tren de Aragua lo único que hacen es maltratarlos a ellos como gobierno y al pueblo venezolano. Fíjense. El ser víctima, lo dije ayer también, está en el ADN de los comunistas, de esta gente. ¿Se dan cuenta? Los persiguen. La comunidad internacional, los medios internacionales, los persiguen. Como acá, pues. Acá los persiguen también. Se quejan de eso. Son víctimas. Hay un anticomunismo visceral, dijo Boric. Bueno, eso es, pues, amigos. Así funciona esta gente. Entonces, claro, ellos dan lecciones de moral. Actúen profesionalmente para combatir el crimen. Y déjense de seguir a estos medios que inventan, a estos grandes medios. Desechen ese relato del Tren de Aragua. No existe. Y nosotros tenemos en Chile hasta condenados, perseguidos, y en todas partes, del Tren de Aragua. Y uno de los secuestradores de Ronald Ojeda, que se fugó, ¿no? Y que debe estar en Venezuela feliz, formaba parte del Tren de Aragua. Claro. Entonces, amigo, ¿de qué hablamos? Ahora viene lo más importante. ¿Acaso no fue? Bueno, y Venezuela nunca ha entregado ninguna información sobre estos criminales. Porque esta gente, como sabemos, ingresa al país por pasos inhabilitados, ingresan de forma irregular y sin documentación ni nada, dan el nombre que quieran. El nombre que quieran. Entonces no se les puede pillar, a no ser que cometan un delito, se le tomen las huellas, se le saquen fotos
y se pide la colaboración de Venezuela, pero Venezuela nunca ha enviado ningún dato al respecto, se niega a colaborar. Entonces surge la pregunta, ¿a qué fue Manuel Monsalve en enero? Después de que tramitaron mucho la ida de un funcionario chileno allá en Venezuela, finalmente Monsalve fue. ¿A qué fue? A pintar monos. Monsalve firmó un protocolo y se ha pedido a Contraloría que investigue en qué consiste el protocolo, cuál es la legalidad de ese protocolo, porque nadie conoce. Se dijeron por ahí que había algunos principios, algunas normativas de colaboración, justamente para investigar sobre el crimen organizado, sobre las mafias, ¿verdad? Y, y habría un intercambio de información, cosa que no ha habido jamás. Y Venezuela, como digo, no entrega información de ningún tipo. Entonces, ¿a qué fue Monsalve? ¿A qué fue? ¿Qué habló Monsalve allá? Porque cuando yo busco el diálogo con un país donde nace el Tren de Aragua y se ramifica no solamente en Venezuela, sino que por toda América Latina, Estados Unidos, Europa. Entonces, y es una causa esencial del crimen organizado, porque de él se generan otras pandillas, como los gallegos, por ejemplo, y otras. Entonces, si yo voy en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, llevo como tema primordial el Tren de Aragua, porque es un tema esencial, es un tema base. Entonces, ¿habló Monsalve del Tren de Aragua allá con las autoridades venezolanas? ¿Habló Monsalve sobre Ronald Ojeda con las autoridades venezolanas? ¿Cómo los venezolanos llegaron acá? ¿Cómo él fue raptado tan rápidamente? Un crimen horrendo. Y que quedó ahí, ¿no? Quedó ahí. Ya los criminales ya huyeron. Están en Venezuela, seguramente. Entonces, ¿de qué habló Manuel Monsalve allá? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que surge, sobre todo ahora, a partir de las declaraciones del canciller Iván Gil. Porque uno puede hacerse varias preguntas, pero no tiene indicios de repente como para formularse varias preguntas. Aunque yo recuerdo que algunos de ustedes, amigos, sí me preguntaron en los comentarios a qué fue Monsalve allá. Claro, y Monsalve iba, yo recuerdo que respondí a algunos de estas interrogantes. Iba, bueno, a hablar sobre estas cosas. Intercambio de información, una ayuda más abierta entre las policías, entre las autoridades, para combatir el crimen organizado. Bueno, y queda ahí. La prensa dio a conocer varios de estos puntos, 6 o 7 puntos que yo comenté aquí también. Bueno, y queda por ahí, ¿no? Pero luego van surgiendo nuevos antecedentes y que terminan por confundir a partir de las declaraciones de Iván Gil. Detrás de estas declaraciones hay algo más profundo. Iván Gil miente descaradamente, lo sabemos. Entonces surge ahora, sí, con argumentos y con indicios claros. ¿A qué fue Monsalve allá? Si Iván Gil está negando la existencia del Tren de Aragua, entonces, ¿no se habló del Tren de Aragua allá? ¿O allá le dijeron a Monsalve que no existía el Tren de Aragua? ¿Se dan cuenta, amigos?
como un acontecimiento lleva al otro, una pregunta lleva a la otra. Todo calzaba bien hasta las declaraciones de este señor. Cuando Gil niega la existencia del Tren de Aragua y cuando atribuye la existencia del Tren de Aragua a un invento comunicacional internacional, ya la cosa huele mal, muy mal. No solamente para Venezuela, que ya huele mal hace años, huele a azufre, como un día dijo Chávez, a propósito de su participación en las Naciones Unidas, ¿no? Huele a azufre. Bueno, huele a azufre Venezuela aquí en América. Entonces, claro, huele mal, muy mal para Venezuela y huele muy mal para Manuel Monsalve, que es el que representó a Chile en esta reunión que, a la luz de lo que estamos sabiendo, fue bastante vergonzosa para él y para el país, porque iba en representación de Chile. Y ya no basta con los articulitos de prensa, con los puntos en que supuestamente llegaron a un acuerdo, porque se ve que al final no llegaron a ningún acuerdo, puesto que el Tren de Aragua, a juicio de Gil y del gobierno venezolano, no existe. Entonces no sé a qué acuerdo llegaron. ¿Se dan cuenta, amigos? La cosa huele mal. Y por eso Contraloría tiene que investigar a propósito del famoso protocolo, porque él firmó un documento allá. Y según la información, el documento eran aquellos puntos, pero se ve que no. Hay un protocolo más profundo y que ignoramos todos nosotros. ¿Qué firmó Manuel Monsalve en Venezuela? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que Monsalve tiene que responder, entre otras, y además Contraloría averiguar si ese protocolo está de acuerdo con las normativas chilenas o no. ¿Qué entregó Chile a cambio de ese protocolo? No sé, hay muchas preguntas, amigos. Pero por hoy terminamos aquí el programa. Ya ven lo complicado que de repente es abordar ciertas temáticas, que parece que uno las deja ahí inconclusas. Bueno, porque ellas van apareciendo, se van autoalimentando. En fin, amigos, mañana viernes será otro día. Ojalá tengamos respuestas sobre este tema y otros. Chao, amigos. Gracias, como siempre, por su compañía. Y nos vemos mañana viernes aquí en Política con Carreño.